enseñado también. Y aquí lo lindo es que todos aprendemos de todos. Esta es una base de una presentación. Tomé como base lo que habíamos hecho en la época de pandemia y adicioné un par de cositas y no me canso de contar esto porque hace ya más de quizás 25 casi 30 años, yo leí un artículo que en esta revista, Sports Afield, y en esa revista había un artículo de un pescador que empezó a ensayar con la LED Core en un bote de remos y pescaba en un sitio muy cercano a su casa y él madrugaba y sacaba mucho más truchas que los otros compañeros y él empezó a utilizar la LED Core y compartía su experiencia con la LED Core en ese lago. Entonces, y lo que él decía, pues, como lo ven ustedes en esta frase, entre comillas, de las truchas allá abajo y usted aquí arriba. Entonces, él veía que en el sonar marcaban las truchas que podía ver, encontrar en la profundidad y, y podía alcanzar y acceder a ellas y obtener unos ejemplares que de otra forma no, eh, no podía Ok, tener la oportunidad, a ver, no podía lograr capturar esos animales. Entonces, él escribió ese Claudio, artículo amor, mira que y yo todos llamamos a Claudia. Perdón, perdón. me entusiasmé. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto en otra actividad. Entonces, eh, me entusiasmé y empecé a buscar esta línea y la busqué como aproximadamente unos 2 años y no la encontraba en ninguna parte. Esto era una época en que no se conocía incluso la Dead Core. Eso era por ahí año 95, 96, al 97 y y yo la buscaba y fui una vez a Bass Pro, fui a algunos de los sitios de pesca en Estados Unidos y no la conseguía ni por internet tampoco. Y ahí tuve la oportunidad y siempre lo cito con mucho cariño y con mucho respeto por un gran pescador como es Enrique Iregui, quien nos juntamos para ese concurso en el año 97. Yo era pues muy novato en pispesca. Enrique ya era un pescador de mucha tradición en la asociación y participamos en ese concurso. Y yo le conté, mire, yo he leído esto, tengo estas inquietudes con esto, pero nunca lo he encontrado. Y él me dijo, no, espérese, yo voy a llevar algo que le va a gustar. Y justamente él tenía ya un carretel montado con LED Core, pero no había tenido la oportunidad de usarlo con, con éxito. Y entonces me dijo, póngalo a ver y el primer día, el día de ensayo del concurso, lo puse, me pegué una enredada con eso y eso hice un enredo, una maraña con toda la línea y con toda la pena con Enrique, pues no pudimos pescar. El primer día de concurso nos blanqueamos, pero esa noche, la noche del primer día, le pedí yo el favor a Daniel Herrera que me ayudara a desbaratar el carretel, a armar todo eso, porque la galleta que había armado era impresionante. Y como a las 12 de la noche acabamos de organizar eso y al otro día salimos a pescar y con Enrique y él me dijo, póngalo usted y yo no lo utilizo, yo era el que quería poner eso. Y entonces salimos y ustedes ven este mapa de la laguna de Tota. Aquí ven, esta es la isla, si alcanzan a ver el puntero, esta es la isla de Atolaguna, lo de los conejos, como también le dicen. Y el trolling que hizo Enrique fue de esta punta, ahí donde está la piedra, aquí es el aviso de peligro, hacia
la otra punta hacia la entrada de Pozo Azul y ya llegando a este sitio me picó una trucha con este señuelo, con la lima limón, que este es uno de los señuelos que también ha dado mucho en Tota, con la chartreuse o lima limón, una F7 y pesó 6 libras y media. Entonces, en este trolling, y pues nosotros dijimos, no, ya, hicimos pues ya una truchota de estas y bueno, después de la pelea, pues no nos picó ni una sola trucha más en todo el día. Pero esto fue suficiente para que esa noche en en la premiación del concurso, pues este fue el mejor ejemplar de ese concurso, no lo ganamos, quedamos en un puesto eh, honroso, pero no ganamos ese concurso, pero sí empezó la polémica. Y creo que es una polémica que quizás no ha parado. Entonces, hubo personas con muy como puristas, tal vez. En ese momento, por ejemplo, el Indio Parra, que en paz descanse, hombre también muy querido y respetado en la asociación, dijo que no, que eso no se podía permitir. Y varias personas eh, que, que se opusieron a esta técnica, pero hubo también un grupo, quizás la mayoría, que se interesaron y empezaron a preguntar que cómo era esto, cómo era lo de la LED Core y qué había que hacer y cómo se pescaba. Y, y lo interesante y bonito es que en ese momento yo tenía la letra, pero no tenía la música y el instrumento, pues, y fue la combinación con Enrique para ese concurso que nos dio esta oportunidad para Pispesca de lanzar y de ensayar y de empezar con esta práctica del EdCore, que quizás en el país son pocas las asociaciones y quizás no, salvo aparte de Pispesca, quizás no mucha gente lo usa. Y si lo usan, pues es porque nos lo han aprendido a nosotros. Entonces fue un comienzo muy interesante y de lo cual pues eh, me parece que fue muy valioso que pudiéramos haber tenido esta oportunidad y empezar a utilizar una herramienta que, como lo digo y lo digo muy respetuosamente, es una herramienta, es una forma de buscar las truchas y buscar los pescados a unas profundidades donde quizás con otros métodos no lo logramos, pero también nos abre un panorama muy interesante de la pesca y de empezar conocer a nuestro amigo, a nuestra amiga la trucha y a nuestro amigo el pescado, el pez en su medio y cómo poder llegar a proponerle un señuelo para lograr obtener el pique. Entonces, aquí vienen cómo son los equipos, se necesitan unos carreteles especiales, no los podemos montar en un carretel de spinning, o sea, viene a ser en un carretel de casting o de trolling, como dicen los gringos, como son estos carreteles que ustedes ven acá, y obviamente la línea. De para trucha, este es uno de nuestros carreteles favoritos. Esta foto es de Mauricio, que la tomé ahorita, Mauricio Ojeda, del carretel. Nosotros también, y los que usamos, el que utilizo yo, los que utiliza Andrés Felipe, mi hijo, los que utilizamos es uno de estos, el Abu García 6600, es un carretel que nos ha dado muy buenos réditos para la pesca con LED Core y es un carretel que tiene la capacidad suficiente para albergar los 10 colores que utilizamos. Hay otros modelos de carreteles, esta también es una foto de Mao, los míos los tengo en Cisga y en Tota, por eso no les tomé las fotos de esta, pero
les quería mostrar el, más o menos en un carretel que tenga de 16 libras, que tenga capacidad para 200 yardas o 20 libras para 160. Es un carretel que es suficiente para pescar para albergar la línea de LED Core y es muy adecuado, o si lo quieren por el diámetro 0,35, 250 yardas o 0,40, 190 yardas. Este es un carretel, digamos, mediano, que, que no es tan pesado, es cómodo y agradable para la pesca. Aquí vemos varios ejemplos con las cañas. Las cañas también suelen ser unas cañas de alrededor de un 80 de longitud, pueden ser en fibra, hay algunas cañas como las Ugly Stick que tienen buena flexibilidad. Hay personas que prefieren unas cañas más duras. Este carretel que les mostraba ahorita, el Abu García, viene con un combo también con una caña también Abu García, y son equipos que son relativamente pues no tan pesados para esta pesca que, como vamos a ver, puede ser una de las limitaciones que puede tener y que a algunas personas pueden no gustarle. Pedro, Aquí ¿puedes vemos, poner está la el LED Core, carrete anterior? Ah, ¿sí? ¿puedes poner la foto del carrete Claro, anterior? Carrete azul, por favor. sí. Gracias. Ok, muchas gracias, muy amable. Algo, Iván. Bueno, con mucho Luego, gusto. Y aquí vemos otros, esta es para la LED Core y esta que poco tiempo después de aventurarnos a la pesca en LED Core, como les contaba la historia, se volvió más frecuente el uso. Ah, y les iba a contar también que yo hice una impresión, no sé si Gabriel Henao, Gabriel recuerda de los que fueron los compañeros que tomé fotocopias de ese artículo y se lo repartía a mucha gente de ese artículo que les mencionaba yo de Sports Appeal. así Y es, muchos Pedro, lo tal cual. leyeron y lo compartimos, ¿no? Y empezamos todos a ensayar y aprender, empezamos a aprender de esto, porque realmente es un puro ensayo y error y aprender algo que nos ha permitido también muchas satisfacciones en la pesca. Gracias, Gabriel. Y, y esto luego lo empezamos a usar en el llano. Quizás no tantas personas lo usan en el llano. Y, y las primeras experiencias en el llano fue usando la de 18 libras. Monté yo una LED Core de 18 libras y esas me las reventaban todas las payaras porque era una línea muy frágil y si tenía por ahí algún nudito con el pique de la payara se reventaba. Luego, pues aprendí, ya busqué líneas de mayor, y buscamos líneas de mayor resistencia y la de las LED Core para los llanos es una línea de 47 libras. O sea, ya esta línea tiene que ser pues mucho más fuerte, más resistente y vamos a ver que con esta resistencia nos permite tener también la opción de pescar algunos sitios donde no podemos llegar de otra manera, en algunos pozos profundos y aún utilizando las rapalas de profundidad combinada con esto, pues nos ha dado grandes oportunidades de pesca en los llanos también. No es lo más común y no siempre lo usamos y yo casi siempre, y Mao me molesta porque yo llevo casi de todos los paseos, la pesca, el carretel los carreteles de Ledcore, pero no los uso tanto, siendo sinceros, porque la mayoría de los pozos no dan tanta profundidad como para hacerlo, pero es una herramienta que la podemos bien aplicar en este tipo de pesca y es muy interesante para el llano. Aquí les muestro, para las truchas, la resistencia debe ser idealmente de 12 libras, máximo 18.
porque ya la de 18 ocupa más espacio y puede que no quepa en estos carreteles. Entonces, la resistencia de 12 es la ideal y están todas estas marcas, Topline, la Magic Braid, la Sofix, Sofix 832. Hay diferencias en los precios, hay unas más económicas, otras un poco más costosas, pero hay quizás de las más económicas esta Magic Braid que es un poco rígida. Algunas tratan de ser más flexibles, como esta o esta Sufix 832. En esta semana, en el chat de Pesca, publicaron algunas fotos que yo las incluí acá, de las que se pueden conseguir acá en Colombia. Como ustedes pueden ver, la de la izquierda, que decían que se consigue en la venta de nuestro amigo, se me olvida, el de Mosca, eh, vale 160.000 pesos, la de la izquierda. Esta vale 85.000 pesos. También esta puede pedirse por internet de 12 libras. Estas son de 12 libras, perfectas para la pesca de trucha. Entonces, eh, esta es la línea. ¿Cómo es el montaje? Entonces, el montaje de las líneas, y uno tiene que calcular, depende de el tener una capacidad, puede ser de nylon o una línea trenzada, como también las que se usan en las cañas de mosqueo, este backing de una resistencia que sea superior a la línea que se está utilizando. La línea de LED Core, como les decía, de 12 a 18 para trucha, 47 libras para payara, pero entonces para las de payara sí tendríamos que ponerle un backing mucho más, de por lo menos 50 libras, ¿no? Y que puede ser una línea trenzada de 50 libras para otros tipos de pesca, ya para animales más pesados. El líder para pueden sentirse libres de utilizar una menor longitud. Hay personas que usan menos. Yo acostumbro a ponerle 10 metros, perdón, de líder, de 6 a 8 libras. Yo sé que ahora está permitido 8 libras, entonces, pero yo casi siempre uso 6 en mis cañas, pero 8 libras pues da un poquito más de resistencia y es mejor, y ojalá fuera fluorocarbono. Es preferible porque el fluorocarbono pues es menos visible y, y ayuda. La distancia es, yo seguí conservando la misma recomendación del primer artículo de los 10 metros. De pronto hay personas que utilizan 6 8 metros, 5. Y el de 20 libras en los llanos, pero a los de los llanos no le ponemos sino 3 metros. ¿Por qué? Porque la, la, la línea hace en el llano hace como hace esa hamaca, esa como esa hamaca. Entonces si uno deja una línea muy larga, el remate tiene uno que hacerlo muy fuerte, y aquí viene algo que nosotros hacemos y que aprendimos, que era rematar también, especialmente para Letco, rematar con motor las payaras, porque si uno remata así solamente como acostumbra uno con la caña, en la LED Core, la tensión que uno le ejerce, la presión que uno le mete a la payara se pierde, se amortigua mucho por la línea. Entonces no logra uno el impacto de poderlo enganchar. Por eso es bueno hacer una acelerada del bote para poder clavar mejor las payaras. En trucha puede uno mantener la velocidad para el remate y no parar inmediatamente pica, para permitir que no hay necesidad de acelerarle, pero sí mantener un poco, continuar la inercia del trolling hasta que uno agarre la caña antes de
de poner en neutro, porque viene el reflejo, picó, entonces uno pone neutro. Entonces, mejor seguir un poquito el recorrido sin acelerar, pero sí que la línea se mantenga tensionada y ya luego uno agarra la caña y ahí sí puede empezar a hacer la pelea. Y el terminal, un girador o gancho metálico que para cambiar en el caso de la trucha y un terminal o líder de, como conocemos, que utilizamos para la pesca de la payara. Este es un nudo que perfectamente podemos utilizar para atar la LED core al líder, que es el nudo Albright. Es un nudo que es muy sencillo y útil y es muy práctico también si tenemos este tie fast, ¿recuerdan? El que se utiliza también para atar los líderes en las cañas de mosqueo. Entonces, el tie fast no lo tengo acá, lo estuve buscando y no lo creí que lo tenía, pero no lo tengo para mostrárselo, pero con el tie fast, porque la importancia es que el nudo no quede muy grueso, porque una de las cosas, y me pasa con mucha frecuencia, es que cuando uno suelta el líder, ¿sí? Y más si uno suelta rápido cuando va en el bote, y si el nudo es grueso, choca con con el último, La eh, puntera. el último pasador, con la puntera de la caña, y entonces se tranca ese nudo y enseguida se le arma la galleta porque el carretel sigue girando y entonces la bobina de la LED core empieza y se pega esa engalletada ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ojalá que el nudo sea lo más fino posible, que no ofrezca tanta resistencia, que pase fácilmente y estar muy atentos poniéndole el dedo al carretel en ese momento, especialmente para que no se arme la galleta y pierda uno, pues se enreda y eso es muy incómodo. Pero como les digo, como dicen en casa de herrero también a veces eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, eso hay que tener ese cuidado, esa precaución, que los nudos no sean gruesos para que fluyan y que no estén tan frecuentemente enredados. Esta es una posibilidad, o el otro, hacerlo con el tie fast, o hay otros nudos. Hay personas que saben más de nudos que yo y que pueden hacer la unión de esta línea gruesa al líder, pero estas son las posibilidades que más, con mayor frecuencia utilizamos. Bueno, ¿cuánto profundiza cada color? Entonces, y aquí hay muchas cosas. Y esta semana, pues muy bien, fuimos muy bien ilustrados en ese video y en el video que nos compartió Simón. Y le agradezco mucho a Simón por la tarea que está haciendo, muy importante en esta parte de educación. Y normalmente, esto hace, si ustedes ven, no es recto, no es una línea recta, esto hace eh, Elongación, esta, señor. ¿no? Como una elongación. Sí, puede ser. Y entonces cada color, los primeros colores bajan a una profundidad, el segundo baja a otra y el tercero baja a otra. Es decir, no va a ser una línea recta. Entonces, si yo digo, es que baja X número de colores y yo bajo 5 colores y bajo 4, uno dice aproximadamente, pero siempre un color baja más, el segundo un poco menos, y así lo vemos en esta forma. Y para bajar 20 pies se requiere aproximadamente 4 colores en el agua. Y todo esto es muy relativo, dependiendo de la velocidad que uno lleve, dependiendo también del señuelo que uno use, dependiendo también del mismo diámetro y el grosor de la línea. Esto es en relación, aquí es lo que publica el fabricante de la línea 832, que dice que esta hunde más porque más que la línea convencional. Entonces, mientras unos bajan alrededor de 20, esta línea o la 832 baja alrededor de 25 pies en los mismos 4 colores. Entonces, sí hay diferencias dependiendo de la línea que estemos utilizando. Entonces, esta línea, pues
puede tener un poquito más de ventaja con respecto a las otras líneas. Esto fue lo que mi querido amigo Fernando dijo que era lo más importante del video y estoy de acuerdo en muy buena parte porque aquí tenemos esta tablita que la podemos guardar, ¿no? Dependiendo de la velocidad, a 1.5 millas, pues baja, esto es lento, no es la velocidad que uno use habitualmente en el trolling. A esta velocidad de pronto puede ser con un motor pequeño, si tiene un motor de trolling como uno de 3 caballos, podría moverse a esta velocidad. Entonces a unos 1.5 millas, 3 7 un color en el agua, 7 pies, 12 17 21 4 5 colores, 25. Y lo común, lo más común, al menos es lo que la forma como pescamos es entre 2 a 2.3 pies, 2.3 millas por hora, y esto es lo que nos profundiza. 3 colores está alrededor de los 15 pies, 4 alrededor de 18, 5, 22, como ustedes pueden ver acá. Este sería como lo más común en el trolling de trucha, ¿no? El, aquí puede variar dependiendo de las, de las líneas también. Entonces es muy importante, pero en líneas generales, para valga la redundancia, 3 colores, 15 pies, ¿no? 4 colores está alrededor de 18 pies y 5 colores, ya con 5 colores pasa uno de los 20 pies, 20 22 pies. Entonces es una profundidad, digamos, donde encuentra uno quizás la mayoría, muchas veces a la mayoría de los peces en tota, pero no siempre es así. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí la velocidad, como les decía, es clave. La velocidad recomendada en truchas es de aproximadamente 2 millas por hora, 1.821, y también depende del señuelo que se esté utilizando. Para payara generalmente se hace un trolling más rápido, 2.8 a 3.5 millas, y si hacen un trolling arriba abajo, este debe ser más rápido, y entonces también debe hacerlo con menos colores, porque no es lo mismo cuando uno va subiendo, generalmente en el trolling de bajada tiende uno a enredarse más. Para el remate, bueno, como les decía hace unos minutos, se puede continuar en el caso de la trucha la velocidad normal y para la payara sí dar un poco más de velocidad. Eso es lo que hacemos nosotros. Puede que ustedes piensen diferente, pero es muy respetable. Esto, línea de LED core sin sonar, a menos que uno se conozca perfectamente los sitios, pero el sonar es fundamental en esto. Y hay sonares con mucho más tecnología, otros mucho más sencillos, pero el sonar es para mí una herramienta indispensable, ¿no? En ocasiones puede uno hacer algunos trollings que se conoce muy bien, pero siempre es mejor tener el sonar. Y en el sonar no solamente ver la profundidad, sino también la temperatura, como vamos a ver ahorita, como también ver la velocidad. Si el sonar tiene para velocidad, pues mucho mejor y uno puede adecuar esta, esta herramienta a tanto a la velocidad o a la temperatura. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Por qué usar LED Core? Entonces, este libro que se lo comenté yo a Simón y me alegra mucho y lo felicito a Simón y le agradezco porque eh, este es un, yo les diría, quizás como una Biblia en en la pesca de trucha. Como para capturar grandes truchas. Y este libro de Big Trout de Bernie Taylor es muy lindo, muy agradable y de leer y con mucha enseñanza. Y esto que se está haciendo de pasar los capítulos ya ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, pues es algo que también nos simplifica y nos facilita el trabajo. Este libro lo leí hace algunos años y créanme que deja enseñanzas grandiosas y por favor préstenle mucha atención porque mucho de de la sensibilidad que uno puede
adquirir hacia los animales, hacia las truchas, se da por conocer mucho lo que el medio, conocer mucho a nuestra presa, al animal que nosotros vamos a capturar. Este lo tomé de foto del libro en papel, pero ustedes pueden ver algo muy simple, ¿cierto? Si uno quiere sacar truchas grandes, pues vaya donde están las truchas grandes. Y ahorita, como vamos viendo la pesca, es, es algo, sí, es obvio, es elemental, pero nuestro sitio de pesca por, por ideal es Tota para buscar las truchas grandes. En Cisga, pues infortunadamente hemos quedado un poco desanimados con más que por la calidad del tamaño de los animalitos, que sí, pues siempre ha sido un problema con las enfermedades que están presentando. Entonces, yo creo que nuestro foco de truchas grandes es Tota y tenemos un sitio espectacular para que trabajemos y para que todos aprendamos de eso, porque todavía no hay nada escrito. Estos son apenas unos vagos conocimientos de lo que podemos decir nosotros, de la experiencia, pero hay mucha cosa que no sabemos. Yo creo que, así como es el conocimiento, siempre, el conocimiento es como una isla. Lo que uno sabe es la isla, pero el desconocimiento son sus orillas. Entre más grande la isla, más grande las orillas. Entre más sabemos, más desconocemos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros compartamos lo que hemos conocido y aprendido, porque esto va a servir para que todos nos enriquezcamos de lo que cada uno ensaye y aprenda. Es de este capítulo, creo que es el que en el que andamos, Simón, es determinar el ritmo de las truchas. Es las truchas comen de cuando están activas. Entonces, esto es una parte clave, súper clave. Y cuando no están activas, eh, no están comiendo. Entonces, pues, hay cosas que son obvias, pero son de la lógica. Estas cosas son a veces elementales, pero a veces no las pensamos. Y las truchas no están activas, sobre todo las grandes, no están activas todo el tiempo. Y eso es una parte importantísima, porque miren, de las cosas grandes, si no piensa en un animal grande, de 8, 10, 12 o más libras, tiene que pensar en las cosas más pequeñas. Y las cosas más pequeñas que son el fitoplancton, el zooplancton, que son las que van a determinar el movimiento de todo este sistema, de todo este organismo vivo como es un lago y cómo de su actividad va a depender toda la cadena alimentaria. Y entonces, sí, y esta cadena alimentaria va a depender de muchos factores, de la luz, del viento, de el frío, el calor, la luna, el sol. Y entonces son estos pequeños organismos los que van a tener un efecto grandísimo en lo que nosotros queremos pescar, que son las truchas grandes. En el libro que les mencionaba de Ron Newman, fue quien durante años se dedicó a hacer observaciones sobre las capturas de la pesca de acuerdo a las fases del Sol y la Luna y estableció unos ritmos de cuándo eran mejores los momentos de pesca, en si había eh, oscuridad o cuando había luna llena, pero todo la actividad del zooplancton se movía dependiendo de todos esos ciclos sol-lunares, porque influye el sol y la luna, la salida del sol, la salida de la luna el ocaso de la luna, también son momentos muy importantes. Y de acuerdo a esto, los peces también pueden tener mucho que ver en cuando la profundidad de los animalitos, dependiendo si es luna nueva o luna llena. Ahorita estamos
plena luna nueva. Eh, entonces ahí también va a influir dónde se ubican las presas y dónde también nosotros, dónde se ubican las presas de los peces y nosotros también dónde vamos a ubicar nuestros señuelos. Entonces, fíjense que van a influir mucho el nivel de luz y la densidad de estos animalitos. Entonces, con el ciclo lunar y con este señor Newman hizo todas estas tablas de, dependiendo del ciclo lunar, en la cantidad de libras por hora capturadas. Entonces, ustedes ven acá dependiendo del ciclo, y esto sirvió, esta observación de este señor, para hacer ya lo que nosotros, pues, podemos tener o en los relojes, hay unos relojes que vienen con esto, o en varias aplicaciones que ya son mucho más sencillas y las podemos ubicar a Tota. Yo al final no os olvidé ponerlo, pero en el chat se los voy a poner una que yo uso que está específicamente para Tota y que tiene todas los ritmos lunares y las horas de mejores pescas. Y entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para que nosotros concentremos nuestra hora de pesca, las horas de mayor actividad, que sí hay una gran coincidencia, porque esto va a determinar el momento de la actividad y toda esa cadena se mueve. Así como se mueven el fitoplancton primero, zooplancton, aparecen las guapuchas y aparecen detrás de ellas las truchas. Y uno a veces ve la marcación en el sonar de una cantidad de cositas como rayitas o como pequeños, sí, animalitos o rayitas, dependiendo del sonar, pero ahí detrás de esos están las truchas grandes persiguiéndolas. Y esta actividad de las truchas, de la mayoría de las truchas, no dura todo el día. Son momentos específicos, 1, 2 horas, de pronto 3 horas. Pero las truchas grandes van, comen, ellas no gastan la energía todo el día, ellas van, comen, consumen lo que pueden comer en ese tiempo, luego se van a las partes más profundas a hacer la digestión, a descansar y a prepararse para otra jornada o para otro momento de actividad para volver a comer. Entonces, esto no es de todo el día. Y uno puede ver en el sonar, ver qué pasan y hay una cantidad de marcación de unas truchas y unos animales grandotes y uno les pasa el señuelo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y no pican. ¿Y qué pasa? Que no están activas. Pero de pronto ocurre algo, ese fenómeno, y salen ellas y empieza todo el mundo y en los otros botes también, uno ve que un bote o el otro empieza a pescar y a veces pasamos horas navegando por un lado, por otro y nadie saca nada. Pero de pronto, pum, pum, empiezan a picar y a picar y son los momentos y esos momentos hay que aprovecharlos y hay que estar bien concentrados para no desaprovechar y no desperdiciar estos momentos, esas horas que podemos decir horas dulces, horas casi mágicas, donde podemos nosotros tener la oportunidad de capturar un gran animal. Entonces, hay calendarios, hay revistas que ponen en los calendarios, estas de InFisherman, que pone los mejores días, y entonces ven ustedes dependiendo de la luna. Incluso muchas personas dicen, no, es que en luna llena es muy malo, pero en luna llena se han dado animales muy buenos. Cuando es luna, generalmente el pique es más hacia el mediodía, pero ahí tenemos las tablas, podemos ubicar dependiendo del mes, dependiendo de el día, de la hora, y hay días en que la pesca, pues, puede no, que decir que no salgamos a pescar porque tenemos que ir a pescar porque es el tiempo que nosotros tenemos disponibles. De pronto, en Pispesca, si pudiéramos ajustar un poquito los concursos a los momentos, sería algo muy interesante. Entonces, para el comité de concursos, que podríamos pensar en que adecuar las fechas. Muchas veces nos toca hacer un concurso en determinada fecha porque es el puente. Ojalá hacer que
que ajustáramos nuestro ritmo también de idas a pescar o de ir a los sitios, determinados sitios en épocas en que sea mejor la pesca, pues podría ser algo también, una propuesta como interesante. Y viene la otra parte, capítulo cuarto, es localizar las truchas grandes en la columna del agua. Entonces, aquí viene un concepto de la estructura del lago. Ustedes lo ven acá. Hay lagos grandes. El Tota es un lago para nosotros grande. Yo creo que es lo más grande que tenemos y allí podemos tener esta clasificación. Nos puede cambiar un poco dependiendo de la época, pero en líneas generales, pues podemos decir que tenemos un epilimnium, que es la parte de arriba del agua que está rotando y que se está moviendo, circulando, dependiendo del oxígeno, la temperatura, el movimiento del viento. Más abajo está una termoclina, que es una capa donde puede ser el sitio donde para muchas truchas está, o para muchos peces está su zona de confort, aunque ellas salen de acá, de la termoclina, y pueden llegar a invadir la capa del epilimnium. Y el hipolimnium es una capa muy fría, oscura, con muy poco oxígeno, que a veces ve uno en el sonar unas truchas muy abajo, sobre todo en los trollings o en sitios donde hay mucha profundidad, y probablemente sea ya una zona que se llama sin luz o zonas afóticas, donde no, así crea uno que puede llegar hasta allá. Quizás en Tota no lleguemos a poderlas buscar a tan alta profundidad, pero no sabemos porque no lo hemos ensayado. Quizás algunos se animen a hacerlo, pero siempre, quizás la mayoría de la pesca nosotros la hacemos en estas capas. Y el viento, cuando hay demasiado viento, por ejemplo en Tota, ya la termoclina se, prácticamente no hay termoclina, entonces muchas de estas truchas se meten en las capas superiores también y ahí podemos también atraparlas en esos momentos. Entonces, la termoclina pues se limita a la zona media de la columna de agua de un lago o un embalse donde la temperatura desciende por lo menos 1 grado centígrado en cada metro de incremento de la profundidad. Ojo a esto ténganlo presente. La palabra termoclina es un plano imaginario localizado a un nivel intermedio entre las dos profundidades donde la tasa de disminución de temperatura es mayor. Entonces, el hiporritmio es una capa muy fría donde el pez, si hay peces ahí, están muy inactivos. La termoclina, estas son capas que se están enriqueciendo y para llegar a esto, aquí hay un cálculo, yo puedo estar completamente equivocado, pero a veces lo hacemos y es de pensar muchas veces esto, como lo digo, es absolutamente impreciso, es una cosa que nosotros hacemos, que si la temperatura, por ejemplo, para ubicar este sitio donde ellos se ubican con más comodidad, generalmente es 52 grados. Entonces, 52, la diferencia entre la superficie, que está más o menos a 61, a 62 grados, que para bajar, esto puede ser 1 grado cada metro, es decir, cada 3 pies, cada dos, mejor para ellas, que sería 52 grados. Si voy a 61 en la superficie, tengo que bajar 9 grados. Para bajar 9 grados, tengo que bajarme alrededor de 18 o un poquito más de pies, entre 18, 20, 22, 23 pies. Entonces, ya uno piensa que se va a bajar alrededor de unos 4, 5, eventualmente 6 colores. Entonces, miren esto, que es bien interesante porque la temperatura es algo que juega mucho en lo que uno pueda, en la decisión que uno pueda hacer. Esto es una estratificación de agua en los lagos, pero nosotros no tenemos pues como no tenemos estaciones,
Quizás podríamos decir que vivimos en eterna primavera, seguramente. En el verano, de pronto, quizás en algunas épocas de alta temperatura, eh, quizás en Tota, por ejemplo, enero, que hemos tenido algunas capturas muy buenas en los primeros días de enero, porque el agua, si el clima se mantiene con mucha luz y mucho calor, las truchas se bajan a estas, un poco más a estas temperaturas, pero nosotros no tenemos esto, pero es una idea que nos puede ayudar a cambiar. Nosotros no tenemos deshielos, eh, la parte de, de la primavera y entre primavera y otoño podríamos decir que algo parecido, pero no tenemos realmente un estudio, un conocimiento muy estricto de lo que ocurre con nosotros en un medio sin estaciones. También la dirección del viento. Miren, el viento es muy importante donde sopla. Aquí viene el choca y las algas y el zooplancton y el fitoplancton y como también el agua más cálida también viene a, a chocar. Hay personas que les gusta mucho cuando está venteando ir hacia donde rompen las olas. Es una forma. A veces cuando uno esto podría ser cómo chocan las olas contra Ah, el bajo de, está por con ejemplo, en el que de francés. pronto mañana. Yo le dije que mañana después de las 8. Entonces vemos acá que esas zonas las debe uno pescar y puede encontrar que en la caída de los bajos, aquí por ejemplo, sí, uno puede pescar el bajo tranquilamente, pero puede pescar la caída de los bajos porque ahí están también los animales esperando. Entonces esa caída la puede uno pescar a 18 pies, 12, 14, 20, 22. Entonces ahí puede uno también hacer unas buenas pescas donde está rompiendo el viento. Aquí uno a veces ve los animales en zonas muy profundas, pero realmente muy poco, depende de la época del año, porque si hay algas, ahí puede haber oxígeno abajo, pero realmente muy profundo no hay algas y no hay oxígeno. Esto también la productividad de los lagos. Tota es un lago que podríamos decir eh, de mesotrófico a eutrófico, que quiere decir que tienen una buena cantidad de comida. Y Sisga es un lago oligotrófico completamente, muy pobre en comida. Entonces también eso cambia y nos permite pues también tomar decisiones de lo que vamos a hacer. Entonces un lago eutrófico tiene mucha comida, tiene mucho oxígeno, tiene abundante nitrógeno, tiene bastante vegetación en las orillas. Entonces esta estructura podría ser correspondiente más a lo que es Tota y esta, la de la derecha, a lo que es Cisga. Entonces, muchas veces no ve tan definido uno esa columna de agua. Viene la otra parte, mis queridos amigos, luz y color. Esta es, sí, para nosotros quienes pescamos en Tota, pues es muy interesante. Miren la luz incidente, ¿no? Generalmente los colores rojos. Entonces aquí vamos a la escala, ¿cierto? De la luz visible. Miren esto tan interesante. Aquí vamos, nos movemos desde el rojo al azul o al violeta. Aquí viene infrarrojo y aquí ultravioleta. Entonces el espectro de luz visible es este y entonces los rojos son los que mejor funcionan en la superficie. Luego viene el naranja, luego amarillo, violeta y el azul y los colores, el violeta y el azul son los últimos que se pierden, ¿no? Entonces es muy interesante porque si vamos a utilizar en la profundidad o si vamos a irnos mucho más profundos, debemos buscar unos señuelos que sean visibles en esa profundidad. Ahora, pues, los señuelos que les ponen colores fosforescentes, pues, son visibles también, así sean rojos y son fosforescentes, pueden ser visibles a mayor profundidad.
pero en líneas generales esta parte del color es muy importante cuando nosotros vamos a pescar en aguas turbias, si vamos a pensamos en el llano, por ejemplo, en el Manacasías, vamos a buscar las payaras profundas, pues vamos a buscar azules, violetas, negro con blanco, que haya mucho contraste. En Tota, pues nos funcionan muy bien. Ahorita voy a darles una muestra de algunos de los colores que nos han funcionado muy bien. Y, pero esta gama es muy importante. Aquí lo vemos. Rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules y violetas. Entonces, según la profundidad, vamos a poner nuestros señuelos. Entonces, eso es algo también muy importante que está estudiado, que para nosotros es muy importante considerar en ponerlos. Y aquí les muestro, les abro una caja abro mi caja y les muestro unos señuelos y que nosotros utilizamos y les recomendamos de una forma muy especial. Estos últimos, esto es de lo último que nos está dando. Esta es de Michele, esta naranja, muy, muy buenas truchas. Esta es una, esta es de esta, esta señuelo lo hizo Daniel y este pertenece a la caja de Mauricio Ojeda, que tiene, esta es una negra, negra con ojos rojos, negra con ojos rojos, tal luz. Estas cuando hay mediana luz o ligera, ligera um, un sol eh, no muy fuerte o con poca o con poca luz, estas han funcionado bien sacado. Con esta sacamos una de 9 libras en tota. Eh, esta es hecha por eh, nuestro administrador de Tota, que también ha dado recientemente muy buenos animales con este color amarillo, limón con esos puntos negros. Esta es una de las larguiruchas, pero grandes. Esta me dio una trucha de 10 libras en un bajo, no fue en lead core, pero esta fue una muy buen ejemplar. Esta nosotros la llamamos la campeona. Con esta tuve Pedronel, la qué pena oportunidad de sacar interrumpirte. una de 12 libras, que es mi trucha más grande. Pedro, qué pena Con interrumpirte, pero esta, mire que es un El Mino, cambiaste la esta es la diapositiva. campeona que contaba le contaba a Simón. Esta es otra muy buena, la Vampire. Está dado a animales muy buenos cuando hay mucho sol, mucha luz. Este grupo de truchitas, pero las Ugly Duckling son también muy buenas alternativas, sobre todo cuando hay sol. Las percas, esta como esta, son también muy importantes en Tota. Esta es otra, la Shiner, que es otro animal, otro señuelo muy bueno para la pesca en Tota, sobre todo cuando hay sol. Estas oscuras cuando hay sol, claras cuando hay poca Aló, luminosidad. aló. Entonces, que para considerar. ¿Cuáles son los pros y las contras del uso de la LED Core? Los pros, como les digo, es una herramienta. Aquí a veces no es que uno pesque siempre con LED Core y que es solo LED Core. No, es una herramienta que nos permite ubicar los rangos de profundidad.
Estas suelen ser de mayor tamaño que con la línea normal. Quiere decir, a ver, y contras del uso de la LED Core. ¿Sí? ¿Cuál están viendo? Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, estamos viendo pros y contras del uso de la Delco. ¿Es que vamos lentos o qué? Hola. Ponlo en presentación, Pedro, por favor. Bueno, sí, señor. Ahí, ya estamos. Sí, ya estás. ¿Listo? Ya Bueno, está ok. gracias, gracias. Bueno, ya vamos a terminar. Ya la parte gruesa de el contenido ya lo hemos pasado. Lo hemos pasado. Entonces, pros, nos permite ubicar los señuelos en diferentes rangos de profundidad. Las capturas suelen ser de mayor tamaño que con una línea normal, aunque han salido animales muy grandes en línea normal, pero quizás la frecuencia con la que capturamos animales grandes pues puede ser un poco mayor. No se requiere un mayor entrenamiento para usarla, permite el uso de gran variedad de señuelos sin importar el tamaño y la profundidad habitual del mismo. Contras, la sensibilidad de la pelea con el pez se disminuye, eso no podemos ocultarlo, pero sobre todo con truchas pequeñas. Pero si uno tiene la oportunidad de pescar animales más grandes, pues con animales de más peso, pues también eso pues hace que sea, como que se amortigue un poquito ese defecto. Frente a otras técnicas de pesca de profundidad, no llega a las capas más profundas, por ejemplo, mayores de 40 pies. Ahí podemos llegar con un downrigger u otras técnicas. Y a veces se pierden peces por el peso de la línea. Esas son las cosas que yo puse como quizás de las limitaciones, los contras que puede tener. Voy a pasarles ahora rápidamente algunas capturas memorables. Esta fue la con la que les mostraba ahorita, la campeona, es mi trucha más grande que he capturado de 12 libras. Como pueden ver, ya han pasado unos que otros añitos. Esto fue hace un poco más de 20, como 23 años. Midió 75 centímetros, pescada en el sitio de entre la pagoda y la piedra, la isla de Atolaguna, con la campeona, que es la El Minnow negra con dorado. Aquí vemos muchas personas con, con esta, con esta trucha. Esto fue recién capturada. Aquí vemos a Mauricio. Aquí está con el señuelo. Eh, aquí con la por curiosidad, porque mi amigo, que en paz descanse, Indio Parra, luego empezó a usar la LED Core. Yo tuve la oportunidad de prestarle alguna vez la LED Core para que él pescara a quien fuera un, un, un opositor a esto. Aquí también otro amigo muy querido, Alonso Cadena, que en paz descanse, fue esa trucha le bajó de su récord de trucha y la celebramos mucho porque aunque él tenía una de 10 libras que sacó en el trolling del francés con 6 colores, con una lima limón hecha por él. Y, y aquí vemos que sí ha pasado el tiempo. Mi hija, María Cristina, aquí ven ustedes a Pedrito, a Andrés y María Cristina con esta que mi trucha más grande. Bueno, la historia del Mampuesto fue que Carlos Cadena, hicimos una pesca al lado de él, con él pescando con línea normal y nosotros con Mao con línea de LED Core y sacamos como truchas en una ensenada en el Neusa.
mientras él no había sacado nada y se puso muy furioso porque decía que eso era pescar, como en casa, que no es que se afina el pulso, sino que eso no debería ser. Entonces, esto ha tenido muchas personas también en contra. Aquí vemos a mi hijo, esta fue con su trucha, Andrés, de ¿cuánto? Eh, ¿De 7? De 7. Esta fue su trucha más grande, de 12 libras, en el Bajo de Lagunillas, con Rosa y Juan Carlos. Aquí vemos esa belleza de trucha, un animal precioso. Y esta la muestro porque para Andrés dice que esta truchita que yo saqué y devolví en este momento es esta misma unos años después, porque tiene la mismo lomo muy parecida a la, a la que él sacó. Ojalá y sea cierto. Aquí vemos el gran pescador, que es mi hijo, con unas hermosas truchas en que nos ha dado muchas veces sopa y seco con, y con grandes capturas en este lago, como pueden ustedes ver acá. ¿Cuál es, Andrés? La que está ahora acá. 8,5 libras en el desaguadero. Esta es el macho. Está aquí con el récord Pispesca, que es el mejor macho, que lo sacó Andrés, una trucha de 10 libras. Y aquí buenos ejemplares que hemos sacado aquí en Mauricio, con Pilar, aquí un macho también muy bonito. Y finalmente mostrar esta Letcore en el llano. Esta payara de 34,5 libras, capturada también hace no pocos años, como pueden ver las caras de los protagonistas. Una payara que midió 1,10 m y 34,5 libras, pescada a dos colores y una Rapala Magnum de 18, la Silver Mackerel, que sacó André Felipe. Ven ese hermoso animal, y así como estas, también tuvimos la oportunidad con Letano de tener grandes y hermosas capturas de payaras como esta. Y pues solo me resta decirles que tenemos una ayuda que nos permite utilizar nuestro señuelo, permite estudiar las aguas, conocer más de las aguas y tratar de mejores capturas y tratar de utilizar eh, una herramienta. Quizás para algunos, unos dirán que no la utilizan nunca, la estamos utilizando, que la utilicemos más. No siempre va a buscarlas a 10 colores, la diferencia la hace un color. A veces pescamos las truchas, la mayoría de las veces ni no más de 3 colores puede ser suficiente para obtener capturas como esta, récords y trofeos, y de las cuales pues nos sentimos muy contentos de poder haber capturado. Pero ojalá para eso, si esta información, André Felipe, con mucho cariño, les sirve, les es de utilidad, pues nos sentiremos contentos, porque esa es la idea, que logremos pescar, disfrutemos la pesca, que la compartamos en familia y que sea más agradable, sino sacar buenos animales. Muchísimas gracias, queridos amigos.